Mi abuela siempre me decía que nunca silbara después de la medianoche, porque nunca sabes quién podría contestarte. Yo soy Mateo. Tengo 28 años y vivo en un pueblo pequeño del estado de Veracruz. Durante años pensé que lo que mi abuela repetía era solo una superstición más de esas que la gente del campo inventa para asustar a los niños. Nunca le presté mucha atención. Pero ahora que vivo solo en la misma casa donde ella pasó sus últimos días, hay cosas que empiezan a cobrar un sentido que jamás imaginé. Y créeme cuando te digo que desearía seguir sin entenderlas. Todo comenzó un martes normal. Llegué tarde del trabajo. Eran casi las 11:30 de la noche. Preparé algo rápido de comer, me senté en el sofá a revisar el teléfono un rato y cuando vi la hora ya era la 1 de la mañana. Me levanté para cerrar las puertas y las ventanas como hago siempre antes de dormir. Mientras caminaba por la sala, sin pensar, empecé a silbar. Fue algo automático, una melodía simple que ni siquiera recuerdo de dónde saqué. Ni siquiera me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta que lo escuché de vuelta. El mismo silbido, el mismo tono exacto, pero venía desde el pasillo oscuro que da hacia las habitaciones. Y lo más extraño es que terminó apenas medio segundo después del mío, como si alguien hubiera tenido que escucharme primero para poder copiarlo con precisión. Me quedé completamente quieto en medio de la sala. El corazón me empezó a latir más fuerte. Pensé que tal vez había sido un eco raro, algo de la acústica de la casa vieja. Las paredes son gruesas y los techos altos. Puede que el sonido haya rebotado de forma extraña. Eso fue lo que me dije a mí mismo mientras esperaba ahí parado, sin moverme, conteniendo la respiración. Pasó un minuto completo y no pasó nada más. Solo silencio. Finalmente reuní el valor para ir a revisar. Caminé despacio por el pasillo, encendiendo cada luz que encontraba. Revisé las 3 habitaciones, abrí los closets, miré debajo de las camas, incluso revisé detrás de las puertas. No había absolutamente nada fuera de lugar. Todo estaba exactamente como lo había dejado en la mañana. Me sentí un poco tonto por haberme asustado. Me convencí de que había sido mi imaginación, el cansancio del trabajo, la soledad de vivir solo en una casa tan grande. Me fui a dormir tratando de no pensar más en eso. Durante los siguientes días tuve cuidado de no silbar. Ni siquiera me di cuenta de que lo estaba evitando hasta que lo pensé conscientemente. Simplemente dejé de hacerlo, como si mi cuerpo supiera que era mejor no repetir lo que fuera que había pasado esa noche. Pero el viernes de esa misma semana, mientras lavaba los platos después de cenar, lo hice otra vez sin querer. Eran como las 12:15 de la noche. Estaba distraído pensando en cosas del trabajo y de pronto me di cuenta de que estaba silbando la misma melodía. Y ahí estaba otra vez. La respuesta. Exactamente igual que la primera vez, pero esta vez venía desde la sala, desde el lugar exacto donde yo había estado parado el martes. Cerré el agua de inmediato y fui corriendo. Encendí todas las luces, busqué por todos lados. Nada, absolutamente nada. La sala estaba vacía, la puerta principal seguía cerrada con llave por dentro. Las ventanas también. No había forma de que alguien hubiera entrado o salido. Esa noche casi no pude dormir. Me quedé acostado mirando el techo, escuchando cada crujido de la madera, cada sonido de la noche. La casa es vieja y siempre hace ruidos, pero esa noche todos me parecían diferentes, como si tuvieran intención, como si algo estuviera moviéndose con cuidado para que yo no pudiera ubicarlo del todo. A partir de ese momento decidí que no volvería a silbar, nunca más, ni de día ni de noche. Me lo repetía cada vez que sentía las ganas de tararear algo, pero lo que no esperaba es que eso ya no importara, porque una madrugada, creo que era martes otra vez, me desperté porque escuché el silbido, y esta vez no era una respuesta a nada. Yo estaba profundamente dormido cuando empezó. Venía desde la cocina. Lo escuché claro a pesar de que mi habitación está del otro lado de la casa. Era el mismo fragmento de melodía que yo había silbado esas 2 veces. Lo repetía cada 20 o 30 segundos. Siempre idéntico. Como si alguien lo estuviera practicando o como si quisiera asegurarse de que yo lo escuchara bien. Me levanté despacio con el corazón en la garganta.
No encendí ninguna luz. Caminé por el pasillo usando solo la luz tenue que entraba por las ventanas desde la calle. Cuando llegué al marco de la puerta de la cocina, me asomé con cuidado, preparándome para ver quién sabe qué. Pero la cocina estaba completamente vacía. El silbido se detuvo en el momento exacto en que llegué, como si supiera que ya estaba ahí. Encendí la luz y revisé todo. Los gabinetes detrás de la puerta, hasta abrí el refrigerador pensando que tal vez era algún sonido del motor. Nada tenía sentido. Todo estaba en perfecto orden. Los platos que había lavado seguían en el escurridor, la estufa apagada, las sillas en su lugar. Pero cuando apagué la luz y regresé a mi habitación, tratando de convencerme de que había sido un sueño, empezó otra vez. Esta vez sonaba desde el pasillo, más cerca de mi puerta, mucho más claro que antes. Me quedé dentro de mi cuarto sin atreverme a salir. Me senté en la cama con la espalda contra la pared y me quedé ahí, escuchando cómo el silbido se repetía cada cierto tiempo. Siempre desde el pasillo, siempre el mismo. Nunca acercándose más, pero nunca alejándose tampoco. Como si estuviera esperando algo de mí. No dormí el resto de la noche. Me quedé con la lámpara del buró encendida, mirando fijamente la puerta cerrada de mi habitación, esperando que en cualquier momento se abriera sola. Pero no pasó nada más. Cuando empezó a amanecer, cerca de las 6 de la mañana, todo volvió a la normalidad. Los pájaros comenzaron a cantar afuera. La luz del día entró por la ventana. La casa volvió a sentirse como siempre. Pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. A partir de esa noche empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Pequeños detalles que al principio traté de ignorar, pero que se volvieron imposibles de negar. La puerta del baño que siempre dejaba entreabierta cuando me iba a dormir amanecía completamente cerrada. El banco de madera de la cocina, ese que nunca uso porque prefiero comer de pie o en la sala, aparecía movido de su lugar. A veces estaba girado hacia la ventana, otras veces más cerca de la mesa, como si alguien se hubiera sentado ahí durante la noche. Y los olores, eso fue lo que más me perturbó. Cuando llegaba del trabajo, sobre todo si era tarde, había un olor distinto en ciertas partes de la casa. No era fuerte ni desagradable, pero estaba ahí, como a ropa guardada durante mucho tiempo en un closet cerrado, o como aire que ha estado encerrado en un cuarto sin ventilación. Pero lo raro es que solo lo percibía en lugares específicos, a veces en el pasillo, otras veces justo frente a la puerta del cuarto de mi abuela. Y una vez lo sentí tan fuerte en la cocina que tuve que abrir todas las ventanas aunque fuera medianoche. Intenté encontrar explicaciones lógicas para todo. Le eché la culpa a la humedad, a las tuberías viejas, a mi propia paranoia. Incluso pensé que tal vez estaba sonámbulo y yo mismo movía las cosas sin recordarlo. Pero en el fondo sabía que nada de eso tenía sentido. Vivía solo. Nadie más tenía llaves de la casa. Y nunca en mi vida había sido sonámbulo. Pasaron como 2 semanas después de la noche del pasillo. 2 semanas en las que apenas dormí, en las que cada ruido me ponía en alerta, en las que empecé a llegar más tarde a casa solo para tener menos horas de oscuridad ahí adentro. Pero una noche, creo que era sábado, tomé una decisión. Ya no podía seguir así. Necesitaba saber qué estaba pasando realmente. Así que decidí quedarme despierto toda la noche para observar. Me senté en la sala con todas las luces apagadas. Solo dejé que entrara la luz amarillenta de los faroles de la calle a través de las ventanas. Me acomodé en el sofá con una cobija, tratando de mantenerme alerta. Puse el teléfono en silencio y lo dejé boca abajo para no tener la tentación de distraerme. Iba a esperar lo que fuera necesario. Las primeras horas no pasó nada. Escuché los sonidos normales de la noche. Perros ladrando a lo lejos, algún carro pasando por la calle, el viento moviendo las ramas del árbol que está frente a la casa. Revisé la hora varias veces. Las 11, las 12, la 1. Empezaba a sentir que tal vez esa noche no iba a pasar nada, que tal vez todo había sido mi imaginación después de todo. Pero entonces, exactamente a las 2 de la mañana lo escuché. Y esta vez fue diferente a todas las anteriores.
El silbido no venía de un lugar específico. Sonaba como si estuviera en todas partes al mismo tiempo, en las paredes, en el techo, debajo del piso, rebotando por toda la casa. Era imposible ubicar de dónde venía exactamente. Me levanté del sofá muy despacio, tratando de no hacer ningún ruido, aunque no sé bien por qué. El silbido se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Era un silencio denso, pesado, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Y justo cuando pensé que no iba a pasar nada más, empezó otra vez. Pero ahora más bajo, más lejano, como si se estuviera alejando hacia el interior de la casa, como si algo se estuviera moviendo del otro lado de las paredes. Seguí el sonido. Mis pies descalzos se movían solos por el piso frío de la sala hacia el pasillo. No encendí ninguna luz. Algo me decía que si lo hacía, todo se detendría y nunca sabría la verdad. El silbido me guiaba, se movía delante de mí, siempre manteniéndose a cierta distancia. Cuando llegué al pasillo se detuvo frente a una puerta específica, la puerta del cuarto de mi abuela. Ese cuarto lleva cerrado desde que ella falleció hace casi un año. No he tenido razón para entrar ahí. Sus cosas siguen adentro tal como las dejó. Su ropa en el ropero, sus libros en el estante, las fotos en la cómoda. Me había prometido a mí mismo que algún día ordenaría todo, pero nunca encontraba el momento. O tal vez solo estaba evitándolo, pero esa noche la puerta estaba entreabierta. Apenas un par de centímetros, pero lo suficiente para que yo lo notara. Yo no la había abierto. Estaba completamente seguro de eso. Siempre permanecía cerrada, siempre. Me acerqué despacio, con la mano temblando mientras la empujaba. La puerta se abrió sin hacer ruido, como si las bisagras acabaran de ser aceitadas. Adentro todo estaba exactamente como lo recordaba. La cama tendida con esa colcha de flores que a mi abuela le gustaba tanto. El ropero de madera oscura cerrado. Las cortinas corridas bloqueando cualquier luz de afuera. Olía a ese perfume que ella usaba, aunque sabía que eso era imposible después de tanto tiempo. Pero había algo nuevo, algo que definitivamente no estaba ahí antes. En el buró junto a la cama, había un vaso con agua. Estaba lleno hasta la mitad. Yo no lo había puesto ahí. Nadie más vive en esta casa. Nadie tiene llaves. Nadie podría haber entrado. Me acerqué al vaso con pasos muy lentos. Mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad y podía ver el agua reflejando la poca luz que entraba por la rendija de la puerta. Extendí la mano y toqué el vaso. Estaba frío. Mucho más frío de lo que debería estar. Como si hubiera estado en el refrigerador, aunque yo sabía que no había estado ahí. Y entonces lo escuché otra vez, el silbido. Pero esta vez sonó justo detrás de mí, tan cerca que sentí como si alguien estuviera parado a centímetros de mi espalda. Giré tan rápido que casi me caigo. No había nada. El cuarto seguía vacío. Solo yo y los muebles viejos y ese olor a perfume que no debería estar ahí. Pero cuando volví a mirar hacia el buró, el agua del vaso se estaba moviendo. Pequeñas ondas en la superficie, como cuando golpeas una mesa y el líquido vibra. Pero yo no había tocado nada. El buró estaba completamente quieto. Las ondas continuaron por varios segundos hasta que finalmente el agua se calmó. Salí del cuarto caminando hacia atrás sin quitarle la vista a esa puerta. Cuando llegué al pasillo cerré la puerta con cuidado y me fui directo a la sala. Esa noche no dormí en mi cama. Me quedé en el sofá con todas las luces de la casa encendidas, tapándome con la cobija hasta la nariz mirando hacia el pasillo oscuro, esperando ver algo salir de ese cuarto. No pasó nada más esa noche. Pero cuando amaneció y finalmente me atreví a levantarme, cuando el sol ya entraba por todas las ventanas y la casa volvía a sentirse normal, fui a revisar. La puerta del cuarto de mi abuela estaba abierta otra vez, completamente abierta, y el vaso ya no estaba en el buró. Lo encontré en la mesa de la cocina, completamente seco, como si nunca hubiera tenido agua, como si todo hubiera sido parte de un sueño extraño. Pero yo sabía que no había soñado nada. Mis ojos ardían de no haber dormido. Mi cuerpo estaba tenso por haber pasado horas en alerta,
Y ese vaso estaba ahí, en mi cocina, cuando yo sabía perfectamente que la noche anterior había estado en ese cuarto. Desde esa noche todo cambió. Ya no pude seguir fingiendo que las cosas eran normales o que tenía alguna explicación lógica para lo que estaba pasando. El silbido se volvió parte de mi rutina nocturna. Cada noche, sin falta, después de la medianoche, lo escucho. A veces suena desde la cocina, otras veces desde el pasillo, y las peores noches viene desde el cuarto de mi abuela. Siempre es el mismo fragmento de melodía, siempre con el mismo ritmo, como si alguien estuviera tratando de recordarme algo que se supone debo saber. Al principio todavía intentaba buscarlo. Me levantaba, revisaba, trataba de encontrar la fuente del sonido. Pero aprendí rápido que es inútil. Cada vez que me acerco al lugar de donde viene, se detiene. Y cuando regreso a mi cama, vuelve a empezar desde otro lugar. Es como un juego en el que las reglas nunca me fueron explicadas y en el que siempre estoy perdiendo. Las cosas en la casa se mueven más seguido ahora. Ya no solo es el banco de la cocina o las puertas. A veces bajo en la mañana y las sillas del comedor están acomodadas alrededor de la mesa como si alguien hubiera estado sentado ahí durante la noche. Una vez encontré todas las tazas del gabinete sacadas y puestas en fila sobre la barra de la cocina. Otra mañana todos los libros de mi abuela estaban apilados en el piso de la sala formando una torre que llegaba hasta mi cintura. No hay forma de que se hayan caído solos así. Alguien o algo los acomodó de esa manera mientras yo dormía. He pensado en irme, buscar otro lugar para vivir, rentar un departamento en el centro del pueblo, cualquier cosa. Pero algo me detiene. Tal vez es que esta casa perteneció a mi familia durante generaciones. O tal vez es miedo a que si me voy, lo que sea que está aquí me siga, porque tengo la sensación de que ya no se trata solo de la casa, se trata de mí, de ese silbido que hice sin pensar esa primera noche, como si hubiera abierto una puerta que ahora no puedo cerrar. Mi abuela solía contarme historias cuando yo era niño, historias sobre cosas que pasaban en el pueblo, sobre personas que habían hecho cosas que no debían hacer. Siempre terminaba sus relatos con alguna advertencia. No camines solo por el panteón después del anochecer. No contestes si escuchas tu nombre en el monte cuando no hay nadie cerca. Y nunca, nunca silbes después de la medianoche. Yo me reía. Pensaba que eran solo cuentos para asustar niños, pero ahora recuerdo una historia en particular que ella me contó cuando tenía como 10 años. Hablaba de un hombre del pueblo que vivía solo y que una noche empezó a escuchar silbidos en su casa. Al principio pensó que eran los vecinos o algún animal afuera. Pero los silbidos continuaron noche tras noche, siempre después de la medianoche, siempre con la misma melodía. El hombre empezó a perder el sueño. Dejó de ir a trabajar. Se volvió paranoico y asustadizo. Decía que algo lo estaba esperando, que algo quería que lo siguiera. Una noche el hombre desapareció. Encontraron su casa vacía, la puerta abierta, todas las luces encendidas. Nunca supieron qué le pasó. Algunos dijeron que se fue del pueblo sin avisar, otros que se perdió en el monte. Pero mi abuela siempre decía que el hombre finalmente había contestado, que había seguido el silbido hasta donde fuera que lo estaba llamando, y que por eso nunca regresó. En ese momento no le di importancia a esa historia, pero ahora la recuerdo cada noche cuando escucho el silbido. Me pregunto si eso es lo que está pasando, si algo me está llamando, si está esperando a que yo responda, a que lo siga, a que finalmente averigüe qué es lo que quiere de mí. Anoche pasó algo que nunca había pasado antes. Eran las 3 de la mañana y yo estaba acostado mirando el techo como hago todas las noches. El silbido empezó desde el pasillo como siempre. Pero esta vez no se quedó ahí. Empezó a acercarse. Podía escucharlo moviéndose lentamente hacia mi puerta, cada vez más cerca, más claro, hasta que se detuvo justo del otro lado. Me quedé completamente inmóvil bajo las cobijas. No me atreví ni a respirar fuerte. Podía ver la sombra de algo bloqueando la luz que entraba por debajo de la puerta. Algo estaba parado ahí afuera, esperando. Y entonces escuché algo más, un sonido que nunca había escuchado antes en esta casa.
El sonido de la perilla de mi puerta girando lentamente. La puerta estaba cerrada con seguro por dentro. Siempre la cierro antes de acostarme. Pero la perilla siguió girando, probando, como si alguien estuviera checando si podía entrar. Giró varias veces, despacio, con paciencia, y luego se detuvo. El silbido sonó una vez más, muy cerca, casi como un susurro, y después todo quedó en silencio. Esperé hasta que amaneció para salir de mi cuarto. Cuando finalmente abrí la puerta no había nada en el pasillo. Todo estaba normal, pero en el piso, justo frente a mi puerta, había huellas. Huellas de pies descalzos marcadas en una capa muy delgada de polvo que yo no había notado antes. Eran más pequeñas que las mías. Llevaban desde mi puerta hasta el cuarto de mi abuela. Y junto a la última huella, antes de llegar a ese cuarto, había algo más. Una nota escrita en un papel viejo y amarillento. La recogí con manos temblorosas. Era la letra de mi abuela. La reconocí de inmediato. Decía solo una frase que me hizo sentir un frío que me recorrió todo el cuerpo. Decía, ya casi es hora. No sé qué significa eso. No sé qué va a pasar. Pero desde entonces ya no intento buscar el origen del silbido. Ya no reviso los cuartos ni trato de encontrar explicaciones. Porque ahora sé con certeza que si lo encuentro, si finalmente veo qué es lo que está del otro lado, voy a tener que enfrentar algo para lo que no estoy preparado. Y hay cosas que viven en la oscuridad de las casas viejas, cosas que contestan cuando silbas después de la medianoche, que es mejor dejar sin descubrir. Cada noche me acuesto sabiendo que va a empezar otra vez, que voy a escuchar ese silbido familiar, recorriendo los pasillos de mi casa. Y cada noche me prometo a mí mismo que no voy a contestar, que no voy a seguirlo, que no voy a abrir esa puerta cuando escuche la perilla girar. Pero también sé que hay un límite para cuánto tiempo puedo resistir. Hay un límite para cuánto tiempo puedo vivir así, sin dormir, siempre alerta, siempre esperando. Y lo peor de todo es que a veces, en las noches más oscuras, cuando el silbido suena más cerca que nunca, siento unas ganas terribles de contestar, de silbar de vuelta, de levantarme y caminar hacia ese cuarto, como si algo dentro de mí ya supiera lo que va a pasar, como si una parte de mí ya hubiera aceptado que esto solo puede terminar de una manera. Mi abuela tenía razón, siempre la tuvo. Nunca debí silbar después de la medianoche, porque una vez que lo haces, una vez que recibes esa respuesta desde la oscuridad, ya no hay vuelta atrás. Algo te encuentra, algo te marca, y solo es cuestión de tiempo antes de que vengan a reclamar lo que sea que despertaste. Ahora vivo cada día como si fuera el último. Llego a casa lo más tarde posible. Dejo todas las luces encendidas, pongo música para no escuchar el silencio. Pero sé que nada de eso importa realmente, porque cuando llega la medianoche y la casa se queda en silencio, cuando apago las luces y me acuesto en mi cama, ahí está otra vez, esperándome, llamándome, recordándome que todavía no termina, que tal vez nunca termine, a menos que yo haga lo que sea que está esperando que haga. Esta noche es diferente. Puedo sentirlo. Hay algo en el aire que me dice que algo va a cambiar. El vaso con agua apareció otra vez en el cuarto de mi abuela. Esta vez está completamente lleno. Y la puerta no está solo entreabierta. Está completamente abierta de par en par, como invitándome a entrar. Como si después de todas estas semanas de espera, finalmente fuera el momento. Son las 11:30 de la noche mientras escribo esto en mi teléfono. En 30 minutos va a ser medianoche. Y por primera vez desde que todo comenzó, creo que voy a hacer algo diferente. Creo que cuando escuche el silbido esta noche, voy a levantarme. Voy a caminar por ese pasillo. Voy a entrar a ese cuarto. Y voy a descubrir qué es lo que ha estado esperándome todo este tiempo. Tal vez mi abuela estaba tratando de advertirme. O tal vez estaba tratando de prepararme. No lo sé. Pero ahora entiendo que hay preguntas que no puedes evitar para siempre. Hay cosas que te encuentran sin importar cuánto te escondas. Y a veces la única forma de terminar con el miedo es enfrentarlo directamente, aunque eso signifique descubrir verdades que hubieras preferido nunca conocer. Si alguien encuentra esto,
Si alguien llega a esta casa y se pregunta qué pasó conmigo, quiero que sepan algo. Quiero que sepan que la advertencia de mi abuela era real, que hay cosas en este mundo que no entendemos, que hay sonidos que no debes contestar y puertas que no debes abrir. Pero sobre todo, quiero que recuerden esto. Nunca, por nada del mundo, silben después de la medianoche, porque nunca sabes quién podría estar escuchando. Y nunca sabes qué precio vas a tener que pagar cuando finalmente te contesten. Ya casi es medianoche. Puedo escuchar el reloj de la sala marcando los segundos, y aunque tengo más miedo del que he tenido en toda mi vida, sé que esta noche voy a obtener mis respuestas. De una forma u otra, todo va a terminar. Solo espero que cuando eso pase, sea yo quien pueda contarlo.